Entonces, Romy, ya entrando de lleno en el tema del bullying, tú como psicóloga, ¿cómo ves el tema del bullying? El bullying, bueno, lamentablemente, yo diría que existe hace muchos años y que ahora, en la actualidad, ya tiene un nombre. Sí. ¿Por qué? Porque se empieza a dar a conocer, los niños, las niñas y los adolescentes comienzan a hablar de estas temáticas. Entonces, ¿qué pasa? De que como estamos en yo diría en un momento donde hablamos de los derechos, nuestro país, por ejemplo, está adscrito a lo que se llama la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes desde el año 1989. ¿Ya? Y nuestro país lo ratifica en el año 1990. Cuando comenzamos a hablar de los derechos de los niños, acá es como que comienza a haber una voz distinta. ¿Y por qué parto de eso? Históricamente, porque me parece importante también entender desde por qué los niños también comienzan a hablar, comienzan a decir las cosas. ¿Qué pasa con esto? El bullying, claramente, y tal como lo decían en el reportaje, es una situación donde un otro acosa de forma constante a una persona que parece ser más débil, ¿ya? Y ese acoso puede ser tanto físico, porque como decía Daisy, también puede ser un acoso físico, que es lo que siempre se pensaba, pero también es emocional y psicológico. Entonces tenemos tres líneas donde nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Si nosotros vemos cambios en el comportamiento de nuestros hijos, tenemos que estar alerta. Entonces, frente a eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Y lamentablemente esto no es algo que digamos, no, esto viene solamente de la familia. La familia no le está enseñando bien a los hijos. ¿Puede ser una base? Sí, efectivamente, porque sabemos que la familia es la base de todas las relaciones humanas. Pero la diferencia es que también nosotros como sociedad, cómo nos hacemos cargo, como sociedad y como comunidad educativa, por ejemplo, en los mismos colegios, frente a este fenómeno que está creciendo cada día más, lamentablemente. Y tú, Romy, ahí en tu consulta o cuando tú has trabajado, ¿te ha tocado atender niños, mamás o padres que sufren el tema del bullying? Claro, o sea, de hecho, por ejemplo, padres o madres que han ido como pacientes, adultos mejor dicho, que han sufrido bullying en su niñez. Y se provoca claramente una situación traumática y que merma, es decir, que disminuye, por ejemplo, la autoestima. Sí. Y eso llega hasta la adultez. También me ha tocado atender a niños que sí han sufrido bullying y ahí trabajamos distintas estrategias que más adelante también les voy a estar comentando para poder también fortalecer lo que muchas veces está disminuida, que es la autoestima, y estrategias también para poder enfrentar a esa figura acosadora. ¿Ya? O sea, el bullying, el niño o el adolescente lo puede sufrir, no sé, en su etapa del colegio, que mayormente se da. Claro. Pero esto también puede afectar hasta la edad adulta. Sí, y de hecho, una de las cosas que más he visto es que se provoca mucha inseguridad. Inseguridad, por ejemplo, en lo laboral, o estaré haciendo bien este trabajo, o necesita mucho el refuerzo positivo de su jefatura para poder pensar que sí está haciendo bien las cosas. Entonces uno va viendo distintas características que se van dando y por eso uno trabaja mucho esta seguridad, este tema de la autoestima para que pueda de alguna manera lidiar mejor y resolver de mejor manera los conflictos que se le puedan presentar en el campo laboral, por ejemplo. Yo estaba pensando, incluso también afecta, como tú lo dijiste, en el tema laboral, pero yo también creo, no sé, tú corrígeme, el tema de lo sentimental. Porque, mire, como tú lo comentabas un ratito atrás, el bullying así como nombre, como concepto así ya establecido, no es hace mucho que se le dio el nombre bullying. Pero, por ejemplo, antes, me molesta, y muchas de las veces las mayores molestias o los mayores acosos eran, por ejemplo, con, entre comillas, defectos físicos. Defectos, no sé, no quiero dar un ejemplo feo, pero, por ejemplo, el cuatro ojos, el gordo, la flaca, el chico. Y eso, queriendo o no, cuando ya, quizá una que otra vez hacer una broma, pero ya cuando eso se vuelve así repetitivo y ya llega a ser molesto y afecta, eso también yo creo que afecta en el tema sentimental más adelante, porque la persona quizás se encuentra fea, no sé, que nadie la quiere. No, incluso, Javier, nosotros tuvimos un caso bien cercano, ¿no?
de una persona que, claro, porque el bullying en sí siempre existió, como decía el Javier, siempre existió, siempre uno molestaba el cuatro ojos, como decía el Javier, este es muy flaquito, muy gordito, muy chiquitito, entonces el bullying yo creo que siempre existió en sí, solamente que ahora últimamente le pusieron un concepto. Claro. Y donde se está viendo temas, donde se está viendo situaciones más graves, yo creo que ahí ya se tomó conciencia de lo que era realmente el bullying. Y es como dice el Javier, nosotros tuvimos un caso cercano de un familiar que, claro, él como era medio morenito, claro, la gente le decía, tú eres, perdonando la palabra, sin ofender también a nadie, él es negro, él es acá, él allá. Entonces él, dentro de él, se encontraba feo, porque él decía así, pucha, yo tengo este color de piel, entonces yo no puedo hacer tal cosa. Entonces uno ve que, sobre todo en los niños, eso trae varios traumas para el futuro. Claro. Esas consecuencias, lamentablemente, y como decía, merma lo que es la autoestima. Y eso también en la vida sentimental. ¿Por qué? Porque justamente la persona, cómo se autopercibe, cómo se ve, cómo se mira, justamente se mira de una forma que es como con poco valor hacia el resto de las personas y no logra visualizar de que tiene características positivas o que puede mirarse de una forma distinta. Y por eso también estamos los psicólogos para poder reflejar en esta forma de cómo estamos en un espacio distinto, en un espacio mirando desde un foco desde afuera, nos permite también aportar a que esa visión y ese pensamiento negativo cambie realmente. Entonces, por eso también es importante, más adelante veamos cómo se van dando también estas características y también cómo se pueden ayudar a los niños, niñas y adolescentes que la están padeciendo. Romy, ya para ir directo al punto, así como se dice, directo al hueso, ¿cómo una madre puede saber si su hijo o su hija está sufriendo bullying? Porque muchas de las veces, como usted decía, o tú decías, se lo guardan. De a poquito se está hablando más, pero igual sigue habiendo casos en que se guardan esos temas. ¿Cómo una mamá puede darse cuenta? Mi hijo tiene un problema. Siempre es súper importante los cambios que los hijos tienen. Los hijos siempre van a manifestar una conducta. Por ejemplo, pueden manifestar una conducta, supongamos de que está comiendo menos, ¿ya? Falta de apetito. Supongamos de que está teniendo pesadillas. Supongamos de que tiene problemas para conciliar el sueño, ¿ya? Si bien estos síntomas que estoy mencionando no son exclusivamente de que esté sufriendo bullying, pero nos hacen estar más alerta a decir, claro, mi hijo está cambiando o mi hija está cambiando en ciertas cosas, entonces yo quiero saber qué le está pasando. Y en ese querer saber lo que le está pasando, yo como padre o madre no puedo empezar a interrogar, casi como PDI, como policía de investigaciones, a mi hijo y decir, a ver, cuéntame, ¿qué te está pasando? Con un tono así como casi que me tienes que contar. No, la cercanía afectiva, emocional que pueda tener un padre o una madre hacia su hijo hace el cambio rotundo de cómo yo puedo ayudar a mi hijo, cómo mi hijo me va a tener confianza. Si yo, por ejemplo, le pregunto en el día a día a mi hijo, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te gustó más del día en el colegio? ¿Qué fue lo que menos te gustó? Comienzo a generar de forma paulatina y rutinaria día a día, porque la confianza se va generando día a día, no es que es de un momento a otro. Entonces, si yo quiero saber qué le está pasando a mi hijo, tengo que aprender a dar el tiempo y el ritmo también a mi hijo para que él pueda expresarse. Y escucharlo, porque le puede decir al principio, no me pasó nada, está todo bien. Ok, ya, me quedo con eso. Al día siguiente, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en la prueba? Preguntando distintas cosas para saber el panorama completo y así el hijo poco a poco va a ir como conectándose con las emociones que le están pasando durante el momento que está en el colegio. Porque tenemos que pensar que el bullying se da en el espacio escolar. Claro. Entonces, primero, el padre o la madre tienen que darse cuenta de que su hijo le está pasando algo. Sí. Y siempre lo van a manifestar los niños. Lo que pasa es que nosotros como adultos, o padres, madres, o tutor, quien esté a cargo de los niños, va a manifestarlo de alguna manera. Puede manifestarlo inclusive diciendo, hasta puede darle un golpe a un hermano menor. O sea, como empezar a preguntarse y mirar, observar. ¿Y qué pasa en el día de hoy? Los padres, las madres, los cuidadores de los hijos, de los niños,
están tan ocupados también en el tema laboral que poco tiempo están para mirar qué es lo que está pasando. No hay una comunicación en sí. Claro. Es como tú decías, hay papás que, bueno, siempre los niños van a ver señales, uno siempre va a ver el comportamiento, la manera de cómo actúa, y hay la importancia también de los papás que estén pendientes, porque muchas veces creen, es un niño todavía, hay que dejarlo. No, y a veces lo que yo estaba pensando mientras ustedes hablaban, de que si el papá o la mamá no están atentos a sus hijos, este tema del bullying puede ocasionar, pero cosas fatales. Sí. Hemos visto un montón de noticias desgarradoras de que niños llegan incluso a quitarse la vida. Entonces, este tema, amigo televidente, amiga televidente, algo serio. Si tú tienes hijos, atento a tu hijo, atento a los cambios que tu hijo vaya teniendo, porque puede ser que le esté pasando eso. Y esto aquí es en todos los colegios. Así es. En todos los colegios hay bullying y a cualquiera le puede pasar. Quizá, yo estaba incluso pensando ahora que a mí me hicieron bullying cuando chico y no me pasó nada. Sí, pero tu mamá, tu papá, eres diferente a tu hijo. Y aparte, disculpa Javier, los tiempos son distintos. Claro. Uno está viendo increíblemente que el bullying que hay en este tiempo está siendo mucho más agresivo, mucho más pesado Cruel. que antiguamente. Cruel. Muy cruel. Incluso ahora con la tecnología, redes sociales, Instagram, es un bullying pero gigantesco. Y es como nosotros decíamos al inicio, el bullying no es solamente agresión física, sino que también puede ser una agresión verbal, una agresión social, y es una rama bien, bien grande. Entonces, continuando la idea, padres atentos a el comportamiento de su hijo. Y lo segundo, como bien lo decía la Romy, acérquese, converse con su hijo, atiéndalo y no piense que dándole muchas cosas, no, pero no le falta nada, tiene su play. No, eso es. ¿Por qué es tan importante que los padres conversen con sus hijos? Porque eso genera confianza. Confianza en que un hijo pueda en cualquier momento contarle cualquier cosa que le pueda pasar en la vida. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque justamente permite de que los padres, uno, estén alerta. Segundo, en que mi hijo sabe que como padre o madre puede contar conmigo si algo malo está pasando, sea lo que sea. Entonces eso es lo importante, de que ese hijo sepa de que puede contar conmigo. Hay una teoría muy linda que a mí me encanta, que es la teoría de la vinculación, ¿ya? Y la vinculación tiene que ver mucho como qué campo predecible yo le doy a mi hijo o hija. Y ese campo predecible nos permite tener seguridad y certezas en la vida. Entonces, todo lo que yo forme para mi hijo en la vida, le doy un campo predecible, va a generar confianza en que mi hijo me cuente sus cosas. Yo sé que hay personas que deben decir, yo siempre le pregunto cómo está, pero si yo le pregunto a mi hijo, oye, ¿cómo te fue? Yo estoy cocinando, ¿y cómo te fue en el colegio? Y no le estoy poniendo ni una atención. Claro. No le estoy escuchando, porque la escucha es activa, y la escucha activa no significa que, tengo que estar 100%, sí, tengo que estar 100% pendiente, sí, efectivamente. Tengo que dedicar tiempo a la crianza, al estar con mi hijo o hija. Entonces, porque a veces los papás pensamos en que en esta cosa tan rápida que estamos viviendo día a día, por ejemplo, como yo decía, el tema del trabajo. El trabajo a muchos nos demanda mucho tiempo, muchas cosas, pero la calidad que podamos tener nosotros no significa que usted tenga que estar 3 horas conversando con su hijo. Lo va a aburrir, lo va a aburrir. Y usted, hasta uno mismo se puede aburrir porque está cansado. Pero los minutos que dedique a su hijo, el tiempo que dedique, que sea de calidad, no de cantidad, calidad. Y eso va a cambiar mucho en la vida tanto de los padres y principalmente de los niños. Eso es lo que tiene que entender la gente que nos está mirando ahora, principalmente padres y madres que nos están viendo ahora. Entienda, por favor, que si no se trata bien este tema
mientras es adolescente, como bien lo dijo la Romy, esto puede acarrear problemas hasta la fase adulta. Entonces es un tema demasiado fuerte. Sí, fuertísimo. Uno ve que por qué hay tantos adultos que tienen tantos traumas, y si uno se pone como se dice, a escudriñar, uno ve que ya ese trauma empezó desde la infancia. Sí, lamentablemente, justamente, y por eso mismo uno trabaja mucho, qué es lo que es entender a los adultos, cuando uno trabaja con adultos, qué ocurrió en la infancia. Por ejemplo, puede haber habido la separación de los padres de forma traumática, porque hay padres que se separan, pero que no es traumático, sino que son seguimos siendo padres, no somos pareja, pero seguimos siendo padres, entonces mucho más tranquilo, más pacífico. A también adultos que finalmente traen consigo también estas consecuencias de una baja autoestima, producto de que los molestaron tanto en el colegio que no podían lidiar y también no lo podían verbalizar. ¿Por qué? Porque también los niños que sufren este tipo de situaciones se aíslan, no comunican, no verbalizan, y por eso es tan importante la comunicación. A las señales y a la comunicación. Sí, por supuesto. Romy, tristemente te tenemos que despedir. Se pasa tan rápido. Dios mío. Yo por mí estaría hablando aquí una hora entera del tema, porque es mucha cosa. Pero estamos comprometidísimos que vamos a seguir hablando sobre ese tema del bullying, porque queda mucho. No nos dio el tiempo para hablar del bullying virtual, no nos dio el tiempo de cómo el niño o el adolescente o el joven que no está viendo cómo puede enfrentar el bullying. Entonces, queda mucho. Pero Romy, ¿tú tienes Instagram para que la gente se pueda comunicar contigo, algún contacto? Si es que hay alguien, una madre, un padre o un adolescente quiere comunicarse contigo o pedir algún consejito. Sí, yo tengo Instagram, pero voy a tener que recordarlo. Me parece que es romy.natalia. ¿Ya? Ahí se pueden contactar conmigo, y la idea es que siempre piensen esto, o sea, todo podemos resolverlo. Siempre cuando hay un acompañamiento adecuado, se va a poder siempre ayudar a las personas. Que no se sientan solos, porque solos no van a estar, ¿ya? Y que la última alternativa nunca va a ser el atentar contra su vida, sino que vamos a estar en la instancia previa para poder ayudar y fortalecer esas habilidades sociales, esas competencias, esa asertividad, que son parte de las cosas que nosotros trabajamos para que ellos puedan estar mejor.